también es eterno, porque si no lo fuera, querría decir que alguna vez surgió de la nada, que del no ser surgió el ser, o si terminara alguna vez, querría decir que el ser se convertiría en no ser, o volvería a la nada, pero la nada no existe, y por tanto es imposible que el ser deje de ser. O también significaría que otra cosa le impone al ser el dejar de existir, pero como dijimos, es único, por lo que todo está en el ser, excepto la inexistencia, por lo que no puede dejar de existir o ser. Es indivisible porque no hay algo extra a él que pudiera dividirlo, y, y porque no puede crearse la nada al dividirse. ¿Y un espacio o sustrato de qué? Si ya dijimos que es único. Estamos hablando del sustrato fundamental, y por eso mismo, al ser indivisible, no tiene partes, por lo que es homogéneo. Y al ser indivisible y homogéneo también se deduce que es continuo. Es decir, no hay ningún espacio en él de lo que está hecho, porque espacio de qué sería. No hay sustrato extra sobre el que descanse el ser, porque él es el último sustrato, el único en realidad. No puede estar interrumpido por fragmentos de nada. Podemos decir que es el verdadero y único átomo, pues átomo significa indivisible, pero los átomos que conocemos están conformados por quarks y electrones. En fin, que llegamos al punto más importante, por así decirlo, del ser, el pensar. Digo por así decirlo porque en realidad, al decir cualquier atributo de lo absoluto, se pueden deducir los demás atributos, por lo que no hay en realidad atributos más o menos importantes. Todos son consecuencia de lo que significa absoluto. Y entonces, si es absoluto y es completo y nada puede venir a él, quiere decir que también todos los atributos de los elementos relativos están contenidos en él, incluyendo nuestra inteligencia. Como muy bien decía René Descartes, que en la causa debe haber al menos tanta realidad como en el efecto. Y si nosotros somos inteligentes, nuestra causa debe ser también inteligente. Esto se pone muy interesante. Nosotros creemos que la inteligencia es generada en nuestro cerebro, así como la de todos los animales es generada en su cerebro, por lo que la ortodoxia de nuestra ciencia cree que la inteligencia es el producto final de un largo proceso evolutivo. Pero si hemos entendido lo que significa absoluto, comprenderemos que no es el final, sino el principio. Pronto les dejaré el enlace a un video animado que hice sobre esto, estén pendientes. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que nuestro cerebro, la maquinaria más sofisticada del universo conocido, con sus miles de millones de neuronas, no es necesario para ser conscientes e inteligentes, y que el ser absoluto es consciente e inteligente sin un cerebro? Exactamente. Y haré un video en específico sobre el ser próximamente. Por ahora les digo que el cerebro, de hecho, es una especie de receptor, limitante de la inteligencia que proviene del ser absoluto, de la inteligencia absoluta. Nuestro cerebro nos da la individualidad y libre albedrío y opera las funciones conscientes e inconscientes de nuestro organismo entero, pero no es el creador de la conciencia e inteligencia. Por eso es que podremos hacer robots muy sofisticados que incluso parezcan inteligentes, pero solo parecerán. Nunca serán realmente inteligentes ni conscientes porque no operan con lo absoluto. Porque como dice el genial Roger Penrose, la inteligencia no es computable. Si quieren saber por qué llega a esta conclusión Sir Roger Penrose, les recomiendo mucho su libro La nueva mente del emperador. Es muy interesante. En fin, continuemos. Vamos a llegar a la conclusión que el ser es inteligente. Es la conclusión que se desprende del análisis de la sentencia de Parménides sobre el absoluto, que todo está contenido en el ser, y es de una lógica contundente. Sin embargo, eso que dice Parménides es contrario a lo que atestiguamos por nuestros sentidos. Es decir, vemos una diversidad ingente de cosas, comenzando por todas las partículas fundamentales de las que están hechas todas las cosas. No vemos una única, vemos cosas divisibles y las dividimos, no es algo indivisible. Vemos cosas perecederas, no algo eterno. Pero sobre todo, como fundamento primordial de nuestro universo, vemos que todo se mueve. Nada permanece inmóvil, como asegura Parménides que es el ser. ¿Cómo puede ser entonces? ¿No dijimos que el movimiento es imposible? Bueno, sí, lo es. El movimiento es imposible, pero en sentido absoluto.
Y la única solución del por qué experimentamos movimiento es porque es una ilusión creada y procesada por una inteligencia, una mente aquí y ahora. Somos los personajes más sofisticados de la simulación del mundo abierto, más sofisticada jamás creada. Sí, lo sé. Es loquísimo, es lo más loco que podemos imaginar. Pero les pido que reflexionen esto que hemos analizado y verán que es verdad. Entendiendo este principio fundamental, se entiende el universo. Yo propondré una solución a la disparidad de tiempo en la velocidad de la luz respecto a sistemas de referencia y movimiento. Pero necesitaremos este principio. No se lo pierdan. Desde la época de Parménides la gente se burlaba de lo que decía acerca de lo absoluto y todos sus atributos. Simplemente la gran mayoría de la gente no puede concebir como inexistente algo tan básico para nuestra vida como ese movimiento. Entonces, el discípulo de Parménides, llamado Zenón, ideó unas inteligentes paradojas para visualizar esta ilusión y que se dieran cuenta que lo que decía su maestro no eran tonterías o locuras, sino que encerraba una increíble verdad. Ustedes pueden buscar videos sobre todas las paradojas de Zenón, pero ahora mismo ejemplificaremos una. Aquiles, el corredor más rápido de toda Grecia, se enfrentará en una carrera contra una tortuga. Confiado en su habilidad, le da una ventaja de, digamos, 100 metros. Todos apostaban por Aquiles, pero Zenón afirmaba que Aquiles perdería, ya que antes de poder alcanzar a la tortuga, Aquiles tendría que recorrer la mitad de la distancia que lo separaba de la tortuga. Y antes de la mitad tendría que recorrer un cuarto, y antes de un cuarto un octavo, y antes de un octavo un 16avo, y antes un 32avo, y antes un 64avo, y antes un 128avo, y así hasta millonésimas partes, y miles de millonésimas y billones de billonésimas partes, y así hasta el infinito. Lo que Zenón quería hacernos comprender es precisamente que si vemos que hay movimiento en un segmento de espacio, quiere decir que ese espacio no es infinitamente divisible. Y si no es infinitamente divisible, el objeto en movimiento igualmente no pasará por una infinitud de segmentos en el espacio, como aquí mi mano. Y si no pasa por una infinitud de segmentos, quiere decir que no hay un viaje continuo, sino hay saltos. Es decir, el objeto, por ejemplo aquí mi mano, está en un punto, desaparece y reaparece en un punto diferente del espacio. Vuelve a desaparecer y reaparecer en un punto más adelante del espacio discreto, no continuo. Él dedujo que debe de haber un segmento mínimo, tal y como ocurre con los fotogramas de una película. Y es exactamente lo que ocurre con nuestros dispositivos de cine y video, tanto de grabación como de visualización. Nadie informado sobre cómo funciona la tecnología diría que en realidad al estar viendo una película, un programa de TV o jugando un videojuego, las cosas se están moviendo en el televisor. En el caso de una película fue grabada a una tasa de fotogramas definida por la cámara, digamos 24 cuadros por segundo. Aunque en la película parezca que todo se mueve fluidamente y a diferentes velocidades, unas cosas lentas, unas cosas rápidas, en realidad solo hay 24 cuadros fijos por cada segundo que pasa. No hay movimiento, sino una ilusión donde interviene la tecnología de grabación, la de visualización, la pantalla y nuestros ojos y cerebro. Si hubiera una infinidad de cuadros, nunca se movería nada. Cuando vemos al hombre araña columpiarse con su telaraña de edificio en edificio, por mucho que parezca, allí no hay ningún ser moviéndose, ni movimiento de ningún tipo. Lo que hay es la consecución de fotogramas fijos, cada uno ligeramente diferente al anterior, o no tan ligeramente, dependiendo de la velocidad relativa de los objetos en pantalla desplegándose por un sistema de memoria y de procesamiento que se visualiza en un soporte, la pantalla, con un número de píxeles determinado a lo largo y ancho de la pantalla. Digamos que puede ser de 1920 píxeles a lo largo por 1080 a lo alto, y cada píxel de la pantalla tiene 3 subpíxeles de colores rojo, azul y verde que se prenden y apagan independientemente, dependiendo del color del objeto. Debido al diminuto tamaño de los píxeles, que serían los átomos de nuestra realidad, nos parece que en la pantalla hay figuras definidas, como edificios, personas, automóviles, etc., que se mueven en un continuo. Pero en realidad son píxeles que se prenden y apagan en rápida sucesión, y en tal orden por la memoria y el procesamiento que se está dando instante
a instante por un soporte, el reproductor de video, o por la propia pantalla. Así, el ser procesa nuestra realidad con su memoria y poder computacional, pero a una velocidad de 300.000 cuadros por segundo. En una película todo está grabado y ya definido, pero por eso nuestra realidad sería más parecida a los videojuegos de mundo abierto que mencioné anteriormente, donde el mundo y las reglas están establecidas, pero nosotros determinamos cuándo y a dónde movernos y cómo llevar a cabo los objetivos del juego. En pocas palabras, el universo que percibimos por nuestros sentidos, incluyendo obviamente nuestro cerebro, es un código, y en ese código hay instrucciones para decodificarse a sí mismo según nuestra voluntad. Eso es lo que ocurre en un videojuego, pero insisto, nuestro universo es infinitamente más sofisticado. Y eso es precisamente lo que Parménides y Zenón nos dicen con su poema y paradojas, que en el absoluto no existe el movimiento, y si existe en nuestra percepción es por un código creado por el ser. Más de 200 años después de Parménides y Zenón llegaron Platón y Aristóteles, y Platón, reconociendo que Parménides era un genio, le costó mucho entenderlo, y por una parte reconocía el problema, pero por otra quería refutarlo. Es difícil de aceptar la sentencia, el no movimiento, pero finalmente con su filosofía del mundo sensible y el mundo de las ideas, no contradice a Parménides, al contrario, lo complementa, pues a fin de cuentas Parménides y Zenón decían implícitamente que el mundo del movimiento era una idea del ser. Aristóteles fue peor que su maestro en comprender lo fundamental de la filosofía de Parménides, y en muchas ocasiones cayó en el camino de la opinión que Parménides advirtió en su poema, que era el camino falaz de los mortales, y a opinión de muchos vino a refutar de manera muy inteligente el no movimiento de Parménides, con el ser en acto y el ser en potencia, pero no fue así, simplemente estaban hablando de cosas diferentes. Parménides hablaba de lo absoluto, y Aristóteles de lo relativo, en cuanto al movimiento. Pero como no todo es blanco y negro, sino que hay sutilezas, Aristóteles sí tenía razón en el acto y potencia, pero en cuanto al desarrollo del ser, que lo trataré en otro video. Igualmente, en tiempos modernos, los matemáticos osan decir que las paradojas de Zenón fueron concebidas en un tiempo donde aún no se inventaba el cálculo, ni el concepto matemático del límite, que expresa la tendencia de una función o de una sucesión infinita mientras sus parámetros se aproximen a un cierto valor, por lo que hacen una ecuación usando el límite matemático en la que describen el por qué Aquiles sí le ganaría a la tortuga. Y así dicen que las paradojas de Zenón están resueltas y superadas, pero en realidad quedamos en las mismas. Con la resolución matemática no se explica el movimiento ni el no movimiento, simplemente se comprueba matemáticamente lo que de antemano ya se sabía por experimentación, y que sucederá lo obvio, que las cosas se mueven con cierta velocidad y llegarán a un destino. Al igual que Aristóteles, a muchos matemáticos se les escapa el fundamento de lo que pretendía hacer notar Zenón. Nunca ha sido un problema matemático, sino uno ontológico. ¿O en serio creen que Zenón creía que Aquiles nunca podría alcanzar a una tortuga? ¿O que una flecha nunca llegaría al blanco? ¿O que un corredor nunca podría darle la vuelta a un estadio? Por favor, Zenón sabía perfectamente que en la realidad relativa estas cosas ocurrirían. Pero precisamente por eso ideó estas paradojas, para hacer notar que la realidad del ser absoluto funciona de una manera muy distinta a la realidad relativa que experimentamos los seres contingentes. En otras palabras, él sabía que sus paradojas eran falsas, pero su falsedad en nuestra realidad mostraba una verdad de una realidad más profunda, que el movimiento no existe en el sentido más verdadero. Newton, Leibniz, Bolzano, Cauchy, Weierstrass son genios por haber inventado y desarrollado el cálculo y el concepto matemático límite, una solución muy ingeniosa para resolver problemas prácticos de nuestra vida, que en algún punto comparten conceptos con las paradojas, pero no son para lo mismo, no sirven para resolver cosas de lo absoluto,